Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a aprovechar entonces la buena conexión que tenemos por ahora y vamos a avanzar un poquito en lo que estábamos conversando hasta el día de ayer. Profesor, disculpe, Sí, quería informarle de que ayer cuando me envió el PowerPoint del manual del profesor Colombo, hubo un problema porque me llegó y el documento me decía que no tenía permiso de abrir el documento, entonces no me dejó descargarlo porque me dijo que estaba encriptado. ya. Eh, ya, vamos a revisarlo entonces, voy a ver bien. Eh, no sé, así me quedó, así lo tengo grabado, no sé, tengo que revisarlo eso. ¿Eh? O cambiar el formato, no sé. ¿Eh? Así que déjame revisarlo y lo volvemos a intentar. ¿Se escucha? Ya. Entonces, bueno, lo primero voy a volver a enviarles ese material para los efectos, digamos, que ustedes lo tengan y lo pueden estudiar. Ayer quedamos en lo que dice relación con las fuentes, ¿parece? Ya. Indicamos las fuentes directas y las fuentes indirectas del derecho procesal, ¿cierto? Nosotros básicamente nos vamos a abocar a las fuentes directas del derecho procesal, entre las que destacamos la constitución política, ¿cierto? Las leyes procesales y los autoacordados. Sí, estoy grabando la clase. Entonces vamos viendo. En primer lugar, entonces tenemos las fuentes directas del derecho procesal y dentro de ellas la Constitución Política de la República, ¿cierto? ¿Qué características esenciales tiene esta fuente directa del derecho procesal? Dos cuestiones fundamentales. Una, que son vinculantes y dos, que son obligatorias. Es decir, al vincular exige, digamos, que su aplicación sea obligatoria respecto de cada caso concreto en nuestro sistema procesal. ¿Qué normas vamos a encontrar nosotros en la Constitución? Los que tengan su Constitución a mano, por favor, utilícenla. Yo no la tengo aquí a mano, de manera que no recuerdo bien las disposiciones, pero quiero que me lo confirmen. Alguno que tenga un código, o sea, una Constitución a la mano. Las normas de naturaleza procesal fundamentalmente se contemplan en el capítulo 6. Corríjanme, artículo 76 y siguiente. Si alguien tiene la Constitución, por favor que lo confirme. ¿Eh? El capítulo sexto, que se refiere fundamentalmente al Poder Judicial. Ya, artículo 76 y siguiente. Perfecto. Entonces, ustedes en ese capítulo sexto, precisamente el nombre del capítulo ya lo dice, que se refiere al Poder Judicial, y este Poder Judicial tiene una serie de principios fundamentales en el sistema procesal. En primer lugar, establece el ejercicio de la función jurisdiccional, que le corresponde en forma exclusiva y excluyente a los tribunales establecidos por ley. Ese es un principio rector y ese es un principio fundamental entonces para los efectos del sistema procesal que rige en nuestro país. En segundo lugar, se establecen una serie de principios básicos de la organización judicial chilena. Dentro de estos principios encontramos a lo menos lo siguiente: la regla de la inexcusabilidad o principio de la inexcusabilidad, el principio de la independencia, el principio de la responsabilidad, la inamovilidad, la inamovilidad, la legalidad
de la organización y atribuciones de los tribunales. Como ven ustedes, ahí hay principios sólidos, principios rectores, entonces, que son de la organización judicial chilena. Los principios, entonces, se los vuelvo a repetir, para los efectos, digamos, que tengan claras las reglas que contempla el capítulo sexto del Poder Judicial. Primero se reconoce el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Para quién? En forma exclusiva y en forma excluyente a los tribunales que establece la ley. Ese es el primer principio rector, ¿cierto? Que está precisamente establecido en el artículo 76, que tiene relación con el artículo primero del Código Orgánico y sobre el cual vamos a volver más adelante. En segundo lugar, se establecen una serie de principios fundamentales de la organización judicial chilena. ¿Qué principios encontramos ahí? Varios. Indicamos, primero, el principio de la inexcusabilidad. En segundo lugar, el principio de la independencia. En tercer lugar, la responsabilidad. En cuarto lugar, la inamovilidad. En quinto lugar, la legalidad de la organización y atribuciones de los tribunales. Y además, se reconoce dentro de estas reglas referidas al Poder Judicial, se reconoce que la Corte Suprema es el tribunal de más alta jerarquía dentro de la organización judicial chilena. Luego, como ven ustedes ahí, tienen importantes reglas que establecen justamente o que van en el sentido de hacernos obligatorias estas normas que se aplican dentro del Poder Judicial. Además, en ese mismo capítulo sexto se establecen reglas básicas acerca del nombramiento de los jueces y del término de sus funciones. También son reglas importantes dentro digamos, de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Cómo se nombran los jueces, cómo cesan en sus funciones, qué sanciones tienen, etc. Otras reglas fundamentales en la Constitución se refieren al capítulo tercero. Y este capítulo ustedes ya han tenido, digamos, algún estudio referido a los mismos, donde se establece fundamentalmente los derechos y los deberes constitucionales, ¿cierto? Y esos derechos y deberes constitucionales, bien sabemos, que están señalados en el artículo 19 de la Constitución. ¿Qué reglas tenemos en este artículo 19? Una serie de principios rectores también dentro de las garantías constitucionales que establece esa disposición. Por ejemplo, tenemos la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por un tribunal que señale la ley, el derecho al debido proceso. La garantía del debido proceso, precisamente por la importancia que tiene en cualquier ordenamiento jurídico, nuestro en particular, la vamos a comentar separadamente. Y adicionalmente, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Como ven ustedes, obviamente que las normas del artículo 19 son de suma importancia en cualquier estructura, digamos, de las reglas procesales, en nuestro caso, las que rigen en Chile. ¿Qué otras reglas encontramos? Encontramos también en el capítulo octavo las normas o las reglas referidas al Tribunal Constitucional. Esto que ha sido bastante discutido, ¿cierto? Y que se dice muchas veces que este tribunal estaría como supraley o supraconstitución, que estaría viendo la constitución, que ve la constitucionalidad de las leyes, digamos. Entonces, bueno, esto está establecido en la Constitución y por eso tanto se discute y tanto se señala la circunstancia que esto debiera modificarse en nuestro sistema procesal. Pero si ustedes analizan ahí,
estos capítulos. El capítulo 8 claramente se refiere a las reglas del Tribunal Constitucional, cómo está integrado, qué atribuciones tiene, cómo se puede requerir la intervención de este tribunal. Básicamente, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan clara esta estructura genérica de lo que contempla la Constitución política como pilares o reglas básicas referidas, digamos, a las reglas procesales. Además, en el capítulo 9 existen normas también acerca de la justicia electoral. Se habla allí acerca del Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales. Bueno, obviamente que nosotros eso no lo vamos a ver. Seguramente ustedes algo pueden haber visto en derecho político, en derecho constitucional. Y por último, dos reglas o dos principios también rectores y fundamentales que están referidos a la libertad personal y a la seguridad individual, ¿cierto? Que son aquellas reglas que están contempladas en los artículos 20 y en los artículos 21 de la Constitución, ¿cierto? Que fundamentalmente están dirigidos a activar una función que tienen los tribunales que es precisamente conexa a la función jurisdiccional y que se refiere a proteger y tutelar los derechos fundamentales de los individuos. Esas reglas están en los artículos 20 y 21 y que están referidos a los recursos de protección y al recurso de amparo. ¿Vieron algo de esas reglas ustedes, de los artículos 20 y 21 de la Constitución? Ya. De manera que obviamente que lo que ustedes ya vieron es lo esencial, seguramente lo vieron en forma mucho más detallada. Lo que interesa desde el punto de vista de nuestro curso es que esos artículos comprenden o protegen los derechos fundamentales de los individuos a través del recurso de protección y de la acción de amparo, ¿cierto? El recurso de protección también es una suerte de amparo constitucional para que se respeten las reglas fundamentales que establece el artículo 19 de la Constitución. Y, y bien saben ustedes que allí se contempla no, la privación, la perturbación y la amenaza de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, en virtud de las cuales se puede recurrir de protección. El recurso de protección precisamente es una acción rápida, eficaz, que hoy día se ocupa incluso mucho más allá de su real eh, creación, digamos, en el sentido de que, bueno, a veces incluso para evitar los procedimientos declarativos se recurre a esta acción de protección. Y el recurso de amparo, o habeas corpus, ¿cierto? Que se refiere o protege también el derecho a la libertad personal y a la seguridad que deben tener las personas. De manera que vean ustedes ahí los pilares fundamentales de la estructura que hemos indicado, de las reglas que se contemplan en nuestra constitución política. Obviamente que hay una serie de principios rectores ahí y capítulos establecidos, digamos, que van en esta misma dirección. Veamos en particular brevemente, lo que dice relación con la garantía constitucional del debido proceso jurisdiccional. A ver, digamos que el debido proceso se dice que en general es aquel que cumple con todas las normas esenciales que garanticen el correcto ejercicio de los derechos de las partes. Es aquel entonces que va a cumplir con todas las normas esenciales que garanticen el correcto ejercicio de los derechos de las partes. ¿Qué derechos? Aquí encontramos específicamente el derecho de accionar, ¿cierto? Requerir el funcionamiento de este poder del Estado por parte de los sujetos, ¿cierto? Cuando ellos ejercitan
alguna pretensión cuando presentan sus peticiones al tribunal, cuando piden que se desarrolle la actividad jurisdiccional por intermedio de los tribunales, ¿cierto? Hablamos específicamente entonces ahí de la acción y en doctrina hoy se reconoce que a la acción contrapone la resistencia u oposición, ¿cierto? Es decir, los procesos deben ser llevados con todas las garantías para todas las partes. Por ejemplo, el procedimiento tiene que ser contradictorio. Uno acciona, uno demanda, ¿cierto? El demandante, quien presente su demanda, el demandado será quien se oponga resistencia u oposición, ¿cierto? Y se defiende. ¿Cómo se va a defender ese demandado? Tienen que estar los elementos o las reglas básicas indicadas en la Constitución y después en las leyes procesales. Se defenderá oponiendo excepciones dilatorias en su caso, excepciones perentorias en otra. Eso va a estar específicamente señalado en las leyes procesales y ya lo veremos en su momento. Pero el ente rector, la Constitución, tiene que establecer esta garantía fundamental que se conoce como garantía del debido proceso. Tiene que existir lo que se dice en doctrina como la igualdad de armas, es decir, ambas partes tienen que tener las mismas posibilidades, ya sea para atacar, ya sea para accionar, como por otra parte para defenderse. Los mismos derechos, los mismos tiempos, los mismos plazos. Es decir, si yo acciono, el demandado tiene que tener el derecho de oponer todas las excepciones que el ordenamiento jurídico le contempla dentro de unos plazos después que se produzca el emplazamiento de las partes, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que notificar una demanda al demandado para que éste se pueda defender. Si no lo notificamos legalmente, no hay ahí un debido proceso, no hay ahí un juicio establecido con las condiciones que la ley establece, porque la ley nos exige que para que haya emplazamiento tenemos que notificar de la demanda y tenemos que permitirle a este demandado, ¿cierto?, que transcurra todo el tiempo para que él haga, todo el tiempo que la ley establece, para que él haga valer sus derechos, ya sea para defenderse, ya sea para optar, ya sea para allanarse a la demanda, o bien sea para tener una actitud pasiva. Es decir, ambas partes tienen estas mismas posibilidades, ¿cierto? En el sentido entonces que van a tener las mismas posibilidades de accionar y de defenderse como lo hemos indicado. Otro ente rector dice relación con que en general en materia civil el proceso y los procedimientos deben ser dispositivos y en materia penal acusatorios. Es decir, en materia civil los jueces van a actuar fundamentalmente en instancia de parte. No significa eso que los jueces no puedan tener actuaciones y no puedan hacer avanzar los juicios. Eso va muy en el sentido contrario. Hay una serie de reglas y normas que permiten cada una mucho más activa en el sentido de que los juicios no queden ahí eternamente paralizados si es que las partes no los mueven. ¿Escuchan ahora? Ya. Bueno, lo que estábamos diciendo es que este proceso, ¿cierto?, tiene que ser llevado con todas las garantías para las partes y dentro de ellas tiene que existir lo que dijimos, la contradicción entre ellas, la igualdad para atacar y defenderse. El proceso es dispositivo en el ámbito civil y acusatorio en el ámbito penal, es decir, en materia civil los jueces en general actúan a petición de parte, no actúan lo que se llama de oficio. Ahora, eso hay que tenerlo en este mismo sentido que lo estamos indicando, pero no significa que los jueces no puedan hacer una serie de actuaciones
para avanzar en los juicios y que los juicios no queden eternamente dormidos, como se dice, o paralizados porque el demandado puso una buena excepción a la demanda. No, los jueces tienen una serie de herramientas para instar a la prosecución de los juicios. Indudablemente que como el procedimiento es escrito, bueno, esto se ve marcado, pero hoy día en el ámbito de la oralidad, indudablemente que los procesos y los juicios son bastante más rápidos, inmediatos y expeditos. Además, mediante el debido proceso se permite lo que se llama la tutela judicial efectiva de los derechos de las partes a través de los tribunales de justicia, donde las partes van a requerir la solución de su conflicto. Eso se logra mediante esta tutela judicial efectiva de cada uno de los derechos, y eso por intermedio de los tribunales, a lo que ya nos referimos anteriormente cuando hablábamos dentro de estas formas de solución, que era este tercero imparcial por la vía de la heterocomposición, ¿cierto? Esa tutela judicial efectiva se logra claramente a través de los tribunales que establece la ley. Es decir, el proceso entonces va a tener que ser el proceso apto, el proceso idóneo para que el Estado pueda ejercer su función jurisdiccional y las partes tengan este acceso de manera racional y justa a la solución de todos y de cada uno de conflictos. Por eso aquí volvemos a la regla del artículo 19, número 3, en sus incisos 5 y 6 de la Constitución, que ustedes también tienen que saber, que tienen que conocer bien, ¿cierto? ¿Qué establece esta regla de la Constitución en el artículo 19, número 3, incisos 5 y 6? No sé si alguno tiene la Constitución ahí a mano, por ejemplo, ¿cierto? Donde se establece que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Toda sentencia, ¿cierto?, de cualquier órgano que ejerce la jurisdicción debe fundarse primero en un proceso previo legalmente tramitado. Va en el sentido de lo que estamos hablando y lo que estamos conversando. Y eso se logra a través de un procedimiento racional y justo. A eso se refiere la Constitución. La Constitución habla de este procedimiento racional y justo. La Constitución no dice lo que es el debido proceso. La Constitución lo que establece en este artículo 19, precisamente entonces, es que la sentencia de los órganos que ejercen jurisdicción tiene que fundarse o basarse en un proceso previo legalmente tramitado, con todas las reglas que hemos indicado. Y eso se logra por medio de un procedimiento racional y justo. Es decir, previo a la sentencia, las partes tienen que haber tenido todas las garantías esenciales para el ejercicio de sus derechos en el proceso. Y no se le puede privar del derecho que ellas tienen a defenderse. Piensen ustedes lo importante de lo que estamos señalando, ¿cierto? Es decir, no podemos llegar y dictar una sentencia sin este debido proceso, sin este procedimiento racional y justo. Y además tenemos que garantizarle a los sujetos, a las partes, en un conflicto, demandante, demandado, apelante, apelado, recurrente, recurrido, a esas partes tenemos que garantizarle de manera fundamental, ¿cierto?, el ejercicio de sus derechos dentro de un proceso. Y sin que se pueda privar el derecho adicionalmente a que el demandado se defienda. Ahí están las reglas de la igualdad de armas que hemos señalado, del principio dispositivo en materia civil, acusatorio en materia penal, ¿cierto? De manera entonces que obviamente esa regla del artículo 19, número 3, incisos 5 y 6, son muy importantes y por tanto ustedes que ya la han visto,
ahora tienen que reforzarla y volver a recordar en el sentido de lo que allí se establece en las normas del artículo 19. En general, desde un punto de vista doctrinario, nosotros vamos a señalar que las reglas del artículo 19, número 3, en su inciso 5 y 6 de la Constitución, y que se refieren al debido proceso, refieren a las siguientes cuestiones. 1. El tribunal que conoce y juzga, como dijimos, ¿cierto? El que dicta esa sentencia, tiene que estar señalado por la ley. El tribunal que conoce y juzga de un asunto debe entonces estar señalado por la ley y establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Tribunal entonces que conoce y juzga debe estar señalado por la ley y establecido por la misma ley con anterioridad a la perpetración del hecho. ¿Qué significa esto? Se trata del derecho que tiene cualquier persona, ¿cierto?, a plantear las diversas pretensiones que cada uno puede tener a lo que se conoce como el juez natural o legal. Ese juez natural o legal ya lo vamos a ver dentro de la clasificación de los tribunales más adelante, ¿cierto? Pero esos jueces natural o legal van a ser creados mediante leyes orgánicas. Por la importancia de estas leyes, son leyes orgánicas con rango incluso constitucional. Y precisamente eso evita de que nadie pueda ser juzgado por comisiones especiales. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, de manera entonces que los tribunales tienen que estar señalados por la ley con anterioridad a la perpetración de cualquier hecho. Ese es el juez o el tribunal desde un punto de vista legal, o el juez natural, aquel que por ley debe conocer de un conflicto. Naturalmente está señalado por la ley para que conozca los conflictos y las pretensiones de las partes. Segunda regla. El tribunal que conoce y juzga de ese asunto debe ser competente. Es decir, nuevamente volvemos a lo que hemos indicado. Este tribunal competente va a estar predeterminado o preestablecido por la ley con arreglo a normas de competencia, ¿cierto? Las normas de competencia son aquellas que le dan la atribución a los tribunales para conocer de los distintos negocios de relevancia jurídica, ¿cierto? Ese tribunal entonces va a estar predeterminado de acuerdo a las reglas de competencia que están contempladas en las leyes procesales. Y eso hace que no se puedan establecer lo que se conoce como tribunales de excepción o tribunales ad hoc, es decir, o tribunales ex post facto, es decir, tribunales creados para conocer de un asunto después que ocurrió un hecho. Si nosotros estuviéramos a cargo de los principios o de los poderes del Estado, ¿cierto? Indudablemente que si hay una comisión de un delito, bueno, la naturaleza humana nos va a ser débil en estas materias y uno va a pretender, digamos, claro, crear tribunales a la medida de cada uno. Obviamente eso es lo que repugna el derecho. Y ustedes como estudiantes de derecho tienen que saber y tienen que conocer de que estas reglas fundamentales en cuanto al debido proceso deben ser respetadas. Es decir, ese tribunal competente tiene que estar indicado en la ley y nos va a impedir o nos va a poner una defensa, ¿cierto?, para la instauración de estos tribunales de excepción o tribunales ad hoc que pretenderán ser creados para conocer asuntos después de ocurrido un hecho. No,
Cualquier sistema democrático basa sus pilares en que los tribunales tienen que estar establecidos con anterioridad a la perpetración de los hechos y ese tribunal va a ser el tribunal competente. Eso precisamente le permite a ese juez actuar de esta manera imparcial para conocer del asunto. Y si no tiene la competencia o no tiene causal de inhabilidad, va a seguir adelante con el conocimiento del asunto. Si tiene alguna causal que lo inhabilite, va a tener que abstenerse, va a tener que hacerse un lado para el conocimiento del asunto que las partes le plantean a través de sus pretensiones procesales. Tercer lugar, el procedimiento y la investigación a que un proceso se refiere deben ser racionales y justos. Así lo dice la Constitución. Esto significa respetar las reglas de procedimiento por las que se van a regir los procesos. Respetar las reglas de procedimiento por la cual se van a regir los procesos. Insistimos en esto, ¿cierto? Procedimiento y la investigación de todos los procesos deben ser racionales y justos. Para esto, dentro de este tercer elemento fundamental, o dentro de estas terceras reglas del debido proceso, al indicar que es racional y justo, para ello deben darse algunas condiciones que vamos a indicar. Es decir, vamos aquí a desmenuzar un poco a qué nos referimos con esto que el procedimiento y la investigación sean racionales y justos. Por una parte, debe otorgarse a las partes la efectiva posibilidad de defensa y en igualdad de condiciones. Las partes entonces tienen que tener una efectiva posibilidad de defensa judicial bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones. No hay duda, ¿cierto? Ya hemos insistido con esto, hemos ahondado en la circunstancia que las partes deben tener estas mismas posibilidades para sus defensas en el ámbito judicial y bajo las mismas condiciones. Las mismas condiciones para el que ataca, las mismas condiciones para el que se defiende. Quien no tenga acceso a la justicia, el Estado debe procurarle los medios y la forma como acceder a esa justicia. Por otro lado, dentro de que el proceso debe ser racional y justo, tenemos que se debe otorgar, en segundo lugar, a las partes la efectiva posibilidad de que se prueben los hechos y que se fundan sus alegaciones y nuevamente en igualdad de condiciones. Es decir, tenemos que darle, si está, digamos, esto está un poco corregido y mejorado, esto obedece más a la doctrina moderna. Hoy día nosotros, y en particular yo me rijo bastante por la doctrina española. No tengo esos manuales a mano para ustedes, digamos, pero fundamentalmente siguiendo algunos profesores hoy día españoles, donde explican mucho, se explica de una manera mucho más clara y más didáctica estos principios rectores que estamos indicando. En todo caso, yo les voy a entregar estos materiales y digamos, estos apuntes, ¿eh? Así como también el libro que vamos a volver a entregárselo. Ya, dijimos entonces dentro de que el miento y la investigación sean racionales y justos. ¿Qué significa esto? Que debían darse las siguientes condiciones. En primer lugar, dijimos que se debe otorgar a las partes una efectiva posibilidad de la defensa y bajo las mismas condiciones. 2. Las partes tienen que tener la posibilidad real de probar los hechos en que fundan sus alegaciones y bajo las mismas condiciones. Es decir, lo que yo alego o lo que yo pretendo y lo que el demandado se defiende debe ser probado, porque lo que se prueban son los hechos,
Entonces, si estamos diciendo que el accidente o que la responsabilidad médica no es tal porque se debió, por ejemplo, a un actuar culpable de la víctima, o que el accidente ocurrió cuando estaba lloviendo, como está ahora, o si estaba de día, o si estaba de noche, o si el pavimento estaba mojado, o si había seda al paso, o había un signo pare, o había un semáforo funcionando, etcétera. Esos son los hechos. Y los hechos se los tienen que dar las partes al juez. Por eso existe el principio, por ejemplo, en que se reconoce, en que se dice, dame los hechos, que yo te daré el derecho. Dame tú los hechos. Tu parte, entrégame a mí los hechos. Y pruébamelo. Porque obviamente que si el proceso es escrito, bueno, el papel resiste todo y la oralidad también permite, dependiendo de la habilidad o capacidad de cada parte para plantear sus pretensiones. No basta con eso, tenemos que probar los hechos que estamos señalando. Y las mismas condiciones, pero tenemos que darle posibilidad a las partes. En tercer lugar, la sentencia del juez o de los jueces deben ser motivadas, es decir, tienen que ser fundadas en derecho y tiene que ser congruente con lo que se discute. Fundada, ¿por qué? Porque aquí no es lo que el juez cree, lo que el juez estima. Estamos viendo la capacidad de invención o de creación de un determinado juez. La sentencia entonces tiene que ser motivada. ¿Por qué el juez llega a esa conclusión? ¿Con qué elementos el juez establece esa condición? Y tiene que escarbarlo, tiene que indicar en particular, tiene que analizar la prueba. ¿Por qué? Porque precisamente dijimos que había que probar los hechos en que se fundan las alegaciones. Entonces, esa sentencia tendrá que ser motivada. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Lo debe indicar en su razonamiento. Las sentencias tienen distintas partes. Una parte positiva, una parte considerativa, una parte resolutiva. Fundada en el derecho y congruente con lo que se discute. El juez no puede salir con cualquier cosa en una sentencia. Tiene que tener relación, tiene que tener una directa relación entonces con lo que han discutido las partes en la fase o en el periodo de discusión, en la demanda, en la contestación de la demanda, en la réplica, en la dúplica. He preferido hablarles más de la cuenta porque quiero que les queden claros estas reglas o estos principios rectores que nos permiten estar en presencia de este debido proceso. A ver, en lo que estamos insistiendo, en que el procedimiento y la investigación sea racional y justo, entonces, ¿qué condiciones tienen que darse? Primero, la posibilidad de defensa en igualdad de condiciones para las partes. Segundo, que las partes tienen que probar los hechos y bajo las mismas condiciones. Tercero, que la sentencia de los jueces tiene que ser motivada, fundada en el derecho y congruente con lo que se discute. Cuarto, tiene que existir una posibilidad real para que las partes puedan impugnar las resoluciones judiciales mediante los recursos procesales. Principio rector y fundamental. Aquí nadie es el dueño de la verdad, ni ustedes ni yo, y los jueces tampoco, aunque algunos de ellos se creen, en algunos casos, como poseedores de una cierta verdad, ¿cierto? Pero no es así. Ellos, digamos, conocen y resuelven conforme a derecho y conforme al mérito de cada uno de los procesos. De manera, de manera entonces que este principio rector que estamos indicando es que las partes tienen que tener la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales mediante los recursos procesales. Muy importante, insisto, nadie es el dueño de la verdad y resulta que nos equivocamos todos, ustedes, yo,
se caen los aviones, hay pandemia. Ese es nuestro mundo, ¿cierto? La debilidad humana permite eso y mucho más. De manera que los jueces no son los dueños de la verdad, o el juez que resuelve esa contienda. Por eso existe, y por eso ustedes van a estudiar después, dentro de los procedimientos declarativos, los recursos de apelación, la doble instancia. La doble instancia lo que permite es que se revisen todos los hechos y el derecho por un juez distinto, porque si no dejaríamos que un solo juez sea el dueño de la verdad. Y si se equivocó ese juez, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de impugnar esas resoluciones judiciales? Bueno, obviamente que eh, resulta de particular significación e importancia el hecho de que debe existir en el ordenamiento jurídico la posibilidad real y cierta, es decir, deben estar los recursos a disposición de las partes para que ellos puedan hacer uso de los recursos procesales. Si quieren los usan, si quieren no los usan, pero tienen que estar. Y a mí muchas veces me preguntan, eh, eh, ¿qué ocurre en esta materia? Pero profesor, ¿interpongo el recurso? No pero ¿cómo? Esa pregunta ni siquiera cabe. Usted está defendiendo los intereses de otra parte, de un tercero, y a veces los propios incluso, de manera que obviamente que tiene que efectuar, tiene que recurrir e impugnar todas las resoluciones judiciales que ustedes estimen que no están de acuerdo al mérito del proceso, o a lo que ustedes han acreditado, o lo que ustedes han probado, o si las resoluciones de los jueces son equivocadas. Hay que atacarlas, hay que impugnarlas. Y existen distintos recursos. Entonces, por ejemplo, me ha tocado ver que en algunos casos hay muchos abogados, muchos mandatarios judiciales que no utilizan el recurso de queja. Bueno, la queja es una queja, ¿cierto? Yo me quejo, ustedes se quejan, ustedes reclaman. La queja es una vía de reclamación y el juez puede ser abusivo y arbitrario. Y si es abusivo y arbitrario, tenemos que quejarnos, tenemos que impugnar esa resolución. Y no estamos atacando la zona del juez, estamos atacando las resoluciones que él ha sido abusivo y arbitrario. Entonces, obviamente que tenemos que usar estos medios, tenemos que usar todos estos recursos que la ley o el ordenamiento jurídico nos confiere. Y por último, termino aquí, se debe establecer la posibilidad real de ejecutar las resoluciones judiciales que dictan los jueces. Vamos a ver después nosotros, cuando veamos en particular algunas reglas en la jurisdicción, ¿cierto? Que dentro de las fases o los momentos de la jurisdicción, hoy día la tendencia moderna los ha reducido bastante. Y a lo menos tienen que existir 3 momentos dentro del ejercicio de la jurisdicción. Los jueces tienen que conocer, los jueces tienen que resolver y los jueces tienen que ejecutar. ¿Qué es lo que tienen que ejecutar? Tienen que ejecutar lo que resolvieron. Es decir, de nada sirve resolver si no ejecutamos, si no se cumplen las resoluciones judiciales. Este también es un elemento, un principio rector. Incluso en los proyectos de reforma a nuestro sistema procesal civil, se decía que la fase de ejecución eventualmente iba a quedar entregada a otras personas, a otros organismos, para que ellos ejecutaran la sentencia. Es decir, que el que no cumplía, bueno, que existiera otro organismo técnico independiente, a lo mejor ni siquiera integrado por abogados, para que ellos permitieran que la sentencia se ejecutara. Obviamente que eso dista de lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la jurisdicción está entregado exclusivamente a los tribunales, como dijimos al empezar la clase. Solo ellos ejercen jurisdicción, nadie más. Esta es una actividad reservada exclusivamente para los tribunales. Luego ellos conocen, ellos resuelven y ellos ejecutan. Eso es entonces en cuanto a las reglas y a los principios rectores que hemos indicado en nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente a las reglas que establece la Constitución, ¿cierto? Referidas a las normas procesales y fundamentalmente a las reglas o al principio constitucional
que hemos indicado y que está referido al debido proceso. ¿Alguna duda? Consulta, comentario. Ya, a ver, doña Lili, dígame qué duda tiene la clase de ayer. Eh, ya, a ver, vamos a volver un poquito atrás. Ayer hablamos, ¿cierto?, de las formas de solución de los conflictos. Nos referimos a la autotutela, autocomposición y heterocomposición. La autotutela, que dijimos que el elemento central o fundamental, ¿cuál era? Y así se les va a ir quedando. Ya, la solución por mano propia y además, ya, la solución por mano propia y que con eso, ¿cierto? La solución por mano propia, por lo tanto, esa solución conlleva la fuerza física o moral, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijimos? En general, lo que nosotros estamos conversando es que en esta cuestión, obviamente que eso repugna a cualquier sistema o a cualquier ordenamiento jurídico que sea la forma o el medio de solución de los conflictos. Lo que se dice es que de forma muy excepcional se permite ciertas reglas en el ámbito del derecho, en virtud de los cuales se permiten estas formas coactivas, digamos, de solución o de elementos para permitir en determinadas condiciones la autotutela. Por ejemplo, hablamos que en materia penal ayer dijimos que había una forma de autotutela que estaba reconocida por el ordenamiento jurídico, ¿recuerdan? ¿Qué dijimos? Ya, pero más allá de los artículos, ¿cierto? ¿Está bien eso? Ya, pero la legítima defensa, ¿cierto? La legítima defensa. Yo me defiendo legítimamente, ¿cierto? Me defiendo legítimamente. ¿Por qué? Porque me están atacando. ¿Puedo usar elementos de fuerza? ¿Puedo usar elementos coactivos? Sí, pues, si me están atacando. Por tanto, yo podré defenderme. Y eso me va a lo mejor a disminuir mi responsabilidad penal, me va a eximir de responsabilidad penal, es decir, no voy a tener, la ley me va a proteger en eso. Pero adicionalmente, en materia civil, no, bueno, también eventualmente se decía que el derecho de huelga también es una forma ciertamente coactiva para buscar la solución del conflicto, ¿cierto? Que se reconoce mucho en los ordenamientos jurídicos en general en materia laboral. Pero adicionalmente decíamos que en el ámbito civil, en el juicio de arrendamiento, se reconoce lo que se llama el derecho legal de retención. Y ese derecho legal de retención está estipulado y está establecido en el artículo 545 del Código Civil. Ese es un derecho que nace legítimamente por el no cumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento. ¿Por quién? Por el arrendatario. ¿Qué hace el arrendador? Yo le retengo sus bienes. ¿Para qué? Para pagarme con esos bienes y se los retengo coactivamente, ¿cierto? No permito que él los saque del departamento, no permito que él los saque de la casa. Ah, 545 del Código de Procedimiento Civil, creo. No tengo aquí la regla a mano. Ya, ahí está, sí está bien. No está, dije Código Civil. El derecho legal de retención creo que está en el 545 del Código de Procedimiento. A ver, veamos.
¿Se dan cuenta que se caen los aviones? ¿Cómo no me voy a caer yo? Mira, yo también estoy mirando el código, ¿eh? Ya. ¿Se dan cuenta? Habla precisamente el 545 del Código de Procedimiento Civil. Ese es el que corresponde, ¿cierto? Eh, ya. Bueno, obviamente que ese derecho legal de retención, ese derecho que va a tener el arrendatario, y que para poder hacerlo, ¿cierto? Dice la ley que se requiere que se decrete judicialmente. Oiga, juez, le pido que me retenga los bienes del deudor. ¿Por qué? Porque él no cumplió, no pagó. Entonces, obviamente que esa es una forma eh, fuerte, es una forma distinta de establecer una suerte de justicia para ese caso concreto. Le retengo los bienes. Es una suerte, obviamente la retención es una medida precautoria para asegurar el resultado del juicio, porque después vamos a obtener la sentencia y si no hay bienes no tendremos sobre qué hacerlo efectivo. ¿Lo de ahora? Ya, muy bien. Ya, y bien la acotación entonces en el sentido que el 545 del Código de Procedimiento, sí, de nada que ver aquí las personas naturales ni las personas jurídicas, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué es lo que no entiende bien en la diferencia entre la transacción y el avenimiento? Aquí quiero que me hablen ustedes de lo que hable yo. Primero hay similitudes, pues, ¿cierto? Entre la transacción y el avenimiento. ¿Cuál es la principal semejanza entre ellas? ¿Ustedes ven todas las consultas que hacen entre ustedes? Ya. ¿Cuál es la primera semejanza entre la transacción y el avenimiento? No. Semejanza. ¿Ya? Es una forma de solución del conflicto. Pero, ¿qué tipo de solución era? Ya. ¿Y antes de bilateral? No. Eso sí. Formas autocompositivas. ¿Cierto? Formas autocompositivas, recuérdenlo. Formas autocompositivas bilaterales. ¿Ya? Transacción y avenimiento. ¿En qué se diferencian? En que las dos son formas autocompositivas bilaterales por excelencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la transacción y el avenimiento? La transacción efectivamente es una forma extrajudicial de la solución del conflicto, ¿cierto? Ya sea que haya juicio pendiente, ya sea para evitar un juicio. Transacción. Avenimiento. El avenimiento, ¿cierto? Se le presenta al juez, se le dice al juez, oiga, hemos llegado a este siguiente acuerdo. En la transacción, si quiere, lo van a utilizar el día de mañana frente a un juez, o si no, no va a ser necesario, porque ese título de la transacción, por ejemplo, celebrada por escritura pública, es suficiente. Ahí está el acuerdo. No hay que mostrárselo a nadie. El día de mañana, si a alguna parte se le quiere desconocer ese acuerdo, bueno, se le llevará al tribunal y se le dirá, oiga, juez, aquí hay una transacción entre nosotros, este es el acuerdo que hubo. Por tanto, no me pueden volver a demandar por lo mismo, salvo en materia de familia, donde no está el efecto de cosa juzgada, ¿cierto? Porque eventualmente las circunstancias siempre pueden cambiar. Luego, en el avenimiento, la diferencia está
en que ese acuerdo se le presenta al juez. ¿Ya? Se le acompaña al juez de la causa. ¿Por qué? Porque está el juicio abierto. Entonces las partes le dicen, oiga juez, no siga usted adelante. Nosotros hemos terminado este juicio por este acuerdo. Entonces el avenimiento siempre es judicial. ¿Se dan cuenta? El avenimiento hay que presentárselo al juez y se produce dentro del juicio. O sea, el acuerdo les dijimos que podían haberlo realizado ustedes tomándose un café o tomándose un trago o etcétera, fuera del ámbito judicial. Pero ese acuerdo se le presenta al juez. Ese avenimiento se le acompaña al tribunal y por eso se llama avenir, es decir, acordar lo que se está discutiendo en este juicio. Entonces le dicen, oiga, juez, hemos llegado a este acuerdo, por tanto, usted ya no es necesario que siga conociendo de este juicio. Hay diferencia clara con la transacción, digamos, que dijimos que es una forma extrajudicial, ya sea para ponerle término pendiente, fuera, siempre fuera. Esa escritura vale por sí misma, no tenemos que mostrársela para nada a ningún juez, porque en algún caso no va a haber juicio. La transacción es extrajudicial para evitar el juicio. O bien para poner, como una forma de poner término a un juicio. Pero aquí no es necesario que esa transacción se le acompañe al tribunal, porque esa transacción ya vale como sentencia. Está fuera. Se celebró por escritura pública, ahí está. Y la van a tener y la van a guardar las partes. La diferencia está que en el avenimiento, el avenimiento permite poner término al juicio, ¿cierto? La transacción también fuera del juicio, pero en el avenimiento tenemos que hacerlo dentro del juicio y tenemos que presentárselo al juez que está conociendo la causa. Ya, espero que haya quedado más claro eso. Bueno, eso era en cuanto a las reglas que están dadas en la Constitución como fuentes directas del derecho procesal, ¿cierto? Yo insisto bastante sobre esto porque hay reglas ahí, o principios rectores que ustedes van a tener que saber y conocer y recordar, ¿cierto? Es lo que dice relación con esta primera fuente directa y las normas que están contenidas, ya sea en el capítulo sexto, ya sea en el capítulo tercero de la Constitución, ¿cierto? Ya sea las referidas al al tribunal Constitucional y ya sea aquellas que establecen los artículos, como dijimos, ¿cierto? Donde se establecen las reglas de la libertad individual y de la libertad personal y la seguridad individual, ¿cierto? Que está consagrada en los artículos 20 y 21 de la Constitución. En segundo lugar, tenemos las leyes procesales. ¿Qué pasa con estas leyes procesales? No hay duda que la ley es la fuente directa más amplia que produce mayor cantidad de normas y reglas como fuentes directas del derecho procesal. ¿Por qué? Porque en general lo que nosotros hacemos, los jueces lo que hacen es aplicar las leyes, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesan las leyes del ámbito procesal, referidas a nuestra materia, ¿cierto? En el ámbito del derecho procesal. ¿Cuándo una ley o una norma va a ser de naturaleza procesal? En general, esta es una discusión doctrinaria, donde nosotros no nos vamos a confundir ni vamos a extendernos exhaustivamente sobre esto. ¿Por qué? Porque se distingue lo que se llama entre las normas materiales, a que ya hemos hecho referencia, ¿cierto? Normas materiales, ya sea del derecho privado, ya sea normas laborales, normas administrativas, normas constitucionales e incluso normas penales. Luego, el determinar si una norma es o no procesal tiene importancia para la verdadera aplicación del derecho, porque de esa aplicación se derivan una serie
de consecuencias. Por ejemplo, así, por una parte, ¿cuál es el ámbito de aplicación de una ley? Muy importante. ¿Cuál es el ámbito de vigencia de una ley? ¿Cierto? ¿Cuál es la vigencia temporal de una ley? Habrá que ver en cada caso qué ocurre. ¿Qué pasa con una infracción a una norma procesal? ¿Es suficiente para que se rechace una demanda? Bueno, vamos a ver. El éxito de una demanda al final va a estar predeterminado, ¿cierto?, por las leyes de fondo para poder determinar si el poseedor es o no el verdadero dueño de la cosa que está reivindicando. Si existen o no los elementos de la responsabilidad contractual o extracontractual para dar lugar a ella, ¿cierto?, para los efectos de indemnizar, por ejemplo, los perjuicios. Bueno, esta discusión doctrinaria vamos a indicar las principales cuestiones solamente para determinar cuándo estimamos que una norma tiene esta naturaleza procesal, ¿cierto? Porque obviamente que tiene importancia, como hemos dicho, para la aplicación del derecho. ¿Qué criterios se han dicho para establecer, para distinguir las normas procesales? Uno, el primer criterio de distinción que hoy día es rechazado por la doctrina es el de ubicación de la norma. ¿Dónde encontramos la norma? Así se decía, si la norma estaba ubicada como de derecho material, por ejemplo, ¿cierto? Si la norma está contenida o consagrada en el Código Civil, es una norma civil. Si la norma es procesal, tendrá que estar entonces, o para que ella tenga la naturaleza procesal, tendrá que estar dentro del Código de Procedimiento Civil. Hoy día no hay duda, piensen ustedes que esto ha sido materia de muchas y latas discusiones, que nosotros no vamos a entrar en ello, ¿cierto? No hay duda, digamos, de que la ubicación de la norma no puede darnos el criterio para darle el carácter de procesal o no, ya que puede ocurrir que una misma ley regule, por ejemplo, materias civiles, materias procesales, materias penales, ¿cierto? Y obviamente que vamos a encontrar de este tipo de reglas o de situaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, en el Código Civil indudablemente hay normas de naturaleza procesal. Por ejemplo, ya lo indicamos, las reglas referidas a la muerte presunta, las reglas referidas al pago por consignación. Luego no hay duda que el criterio o la ubicación de una norma dentro de un texto no es suficiente para otorgarnos cuál es la naturaleza procesal de la misma. Baste con eso. Un segundo criterio de distinción. Establece o sostiene que para la clasificación de la norma hay que estarse a la materia a que dicha norma se refiere. Así, si una norma regula o tiene por objeto el proceso y los tribunales, será procesal. También aquí tenemos que distinguir, o sea, yo no voy a entrar, les insisto, en mayores detalles con esto. Este segundo criterio, digamos, es bastante más aceptado por la circunstancia, digamos que más allá de la ubicación hay que ver la materia que esa norma regula para ver si estamos o no en una norma de naturaleza procesal. ¿Qué interesa en definitiva? Que cualquier norma va a tener ciertos supuestos. Tiene un supuesto y va a tener una consecuencia. ¿Qué significa esto? Para calificar una norma como procesal, tenemos que ver cuál es la consecuencia que produce esa regla. Es decir, hay normas, por ejemplo, materiales, es decir, normas civiles, que tienen supuestos procesales. Por ejemplo, la demanda, la interposición de una demanda conlleva la mora del deudor, ¿cierto? ¿Cuándo está constituido el deudor en mora? ¿Cuándo debe el cumplimiento de sus obligaciones realmente?
baste para ello a veces la sola interposición de la demanda, coloca en mora al deudor y además interrumpe, por ejemplo, prescripción, la presentación de la demanda. En otros casos se exige la notificación de la demanda. Y por otro lado, hay normas procesales cuyos supuestos de hechos son realidades diversas, más allá del proceso. Por ejemplo, los presupuestos para que opere el privilegio de pobreza. El privilegio de pobreza se basa en situaciones de hecho, en la realidad que tiene un sujeto. No tiene trabajo, no tiene los medios económicos, no está en condiciones de acceder a la justicia. ¿Qué vamos a hacer con ese sujeto que tiene presupuestos que no están en ninguna parte? No están en la demanda, ¿cierto? No están en el pago, en los modos de extinguir obligaciones. Son realidades fuera de juicio. No tiene trabajo, en síntesis, ¿cierto? Entonces, solo quédense con esta, eh, con lo que yo les voy a indicar en esta materia. Yo no quiero que entren más en toda esta discusión. Aquí hay larga discusión en la doctrina. Lo que para los efectos de nuestro curso interesa es que el norma va a ser procesal cuando las consecuencias jurídicas de esa norma son de carácter procesal y no de otra naturaleza, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos a la consecuencia de la norma, no a la ubicación, no necesariamente a la materia, sino que cuál es la consecuencia de la regla. Si la consecuencia tiene una regla procesal, ¿cierto? Por ejemplo, la aplicación de la cosa juzgada, por ejemplo, cuando el tribunal queda inhibido de seguir conociendo el asunto. Es decir, hay ahí consecuencias que se producen en el ámbito procesal y vamos a entender que la norma tendrá naturaleza procesal cuando entonces las consecuencias que ella conlleva son de naturaleza procesal y no de naturaleza civil o penal, por ejemplo. En consecuencia, vamos a encontrarnos con reglas o normas procesales, ya sean orgánicas o funcionales, en cuanto a ellas se refieran a la organización, atribuciones, competencia de los tribunales y van a ser funcionales en la medida que se refieran a las reglas de procedimientos a que deben someterse tanto los tribunales como las personas, ¿cierto? Nosotros distinguimos entre las normas procesales, las leyes procesales orgánicas, las leyes procesales funcionales. Entonces, vamos a tener que ver qué pasa con estas reglas. O se refieren a la organización, atribuciones o competencias, o se refieren a las reglas de procedimiento para que tengamos estas reglas procesales en uno u otro sentido. Por último, parece que hoy día hablé más que ayer. ¿Cómo clasificamos las leyes procesales? Solo lo vamos a indicar. En primer lugar, desde el punto de vista de su objeto, la ley procesal puede ser leyes procesales orgánicas y en segundo lugar, leyes procesales funcionales. Ya sabemos la distinción entre una y otra. En segundo lugar, desde el punto de vista de la relación material que regula o tutela, relación material, las normas procesales serán leyes procesales civiles o leyes procesales penales. Y en tercer lugar, vamos a tener que las leyes procesales podrán ser leyes procesales comunes, es decir, aquellas leyes procesales que se aplican a una amplio espectro, amplia gama de relaciones jurídicas, como las normas del juicio ordinario que establece el Código de Procedimiento Civil en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Esas reglas se aplican, por ejemplo, no solo a los procedimientos declarativos, supletoriamente se aplican al procedimiento ejecutivo.
En el procedimiento ejecutivo, cuando ustedes lo estudien el día de mañana, el procedimiento ejecutivo no establece los requisitos de la demanda. ¿Dónde vamos a ver los requisitos que tiene que cumplir la demanda? En las normas del juicio ordinario, en las reglas de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, la ley procesal puede ser especial, es decir, hay leyes procesales especiales y las vamos a aplicar solo cuando la relación jurídica de ese proceso tiene una determinada naturaleza. Por ejemplo, si es de naturaleza o se refiere al procedimiento laboral, o se refiere al procedimiento de familia, o se refiere al procedimiento tributario. Cuando tenga esa naturaleza, se van a aplicar ciertas reglas de esa naturaleza y no de otras. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de las leyes, para el objetivo de nuestro curso, baste con ese. Hay muchas otras, pero baste con la distinción entre las leyes orgánicas y funcionales, la distinción entre las leyes procesales civiles y penales, y la distinción entre las leyes procesales comunes y las leyes procesales especiales. ¿Cómo está consagrada estas leyes o dónde están estas leyes procesales en nuestra legislación chilena? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ya suficiente. Así que por hoy vamos a quedar hasta aquí. Si hay más dudas o consultas, las pueden hacer ahora o bien ya van a quedar para la próxima semana. Pretendo ahí tenerles entregados los materiales de apoyo para el curso. Eso es. Profesor, disculpe, Cuéntame. en cuanto al PDF, entonces, Sí, el- voy a ver si lo voy a lograr cambiar, digamos, la configuración para los efectos de que lo puedan abrir, digamos, ¿eh? Pero déjeme verlo. Pero se los voy a volver a entregar. Eso es por ahora. Nos vemos entonces la próxima semana. Y cualquier cosa me consultan a través de mi correo. Cuídense ustedes también. Vamos a parar la grabación, justamente.